Bueno, vamos a ir empezando con las charlas de por la tarde. Como ya os comentamos, tuvimos que hacer un pequeño cambio de programa a última hora debido a que una de las ponentes se nos ha puesto enferma a última hora y entonces decidimos que sustituir la charla de Android que tenía por esta pequeña charla donde vamos a hablar de el TDD más allá de las catas. ¿Quién conoce lo que es TDD? Vale, bastante gente. ¿Quién conoce lo que son las catas de programación? Vale, casi todo el mundo. Entonces, puedo hacer un repaso más rápido sobre esas cosas. Bueno, sobre mí, yo soy Laura Morillo, actualmente trabajo como desarrolladora de software en Cabify y durante los 8 años más o menos que llevo ya programando, me he tenido que encontrar con multitud de lenguajes. He trabajado con C, con C#, con Java, con JavaScript. Ahora actualmente trabajo con Ruby. He hecho algo de Android, Groovy. Y entonces, para mí, al final, el lenguaje de programación acaba siendo una herramienta más. No es tu herramienta, no eres una desarrolladora Android o una desarrolladora Java toda tu vida. Tú puedes cambiar. Lo importante son las técnicas y las bases que vas adquiriendo a lo largo de tu vida y basándote en el uso de diferentes herramientas. Pero al final son eso, son herramientas. Y por eso me gusta más centrarme en buenos principios y en buenas prácticas. Como por ejemplo TDD. Para quien no lo conozca, TDD tiene un flujo que a priori es bastante sencillo. Son 3 pasos. Red, green, refactor. Vale, ¿y qué es cada uno? Red. En el red lo que hacemos es escribir un test y que falle. Entonces, coge el color del rojo, porque en la mayoría de los editores y en la mayoría de las herramientas, cuando tienes un test roto, está en rojo. Entonces, como lo primero que hemos escrito es el código del test, pero todavía no tenemos el código de nuestra herramienta hecho, no va a funcionar. Sería un milagro si lo hiciera. Entonces, primero partimos del rojo. Una vez que tenemos nuestro test escrito, pasamos al verde. ¿Cómo pasamos al verde? Fácil, escribiendo en nuestra aplicación el código que haga que ese test funcione. Y por último, un paso que a mucha gente se le olvida, la refactorización. Es un paso muy importante que nos va a ayudar a darle forma a el producto que estemos desarrollando, a nuestro código. Va a hacer que sea mejor, que sea más limpio. Pero es un paso que a mucha gente se le olvida. Por eso yo quiero repasar los puntos realmente que para mí son claves de cada uno de esos 3 pasos del Red Green Refactor. Cuando estamos en rojo, necesitamos saber por qué está fallando. Porque a veces escribes un código y realmente no tienes ni idea de por qué está fallando. A lo mejor falla porque tú piensas que estás llamando a una clase y estás llamando a otra, porque se te ha olvidado poner un punto y coma, cosas así. Te puede fallar por eso, pero tú piensas, ¡hala, ya está en rojo, ya he hecho el primer paso! No. Un ejercicio interesante a hacer cuando se está trabajando en parejas es, por ejemplo, escribir el test y antes de ejecutarlo, decirle a tu compañero cómo crees que va a fallar ese test. De esa forma, si falla como tú esperas, quiere decir que de momento la aplicación se comporta como tú esperas. Y eso quiere decir que tienes el conocimiento necesario de la aplicación. Y además, nos va a servir para que si el día de mañana alguien cambia algo que rompe esa funcionalidad, cuando veas ese error, te va a servir para recordar por qué está fallando. Por eso necesitamos mensajes claros. El verde. Hay veces que cuando quieres llegar al verde, te paras a escribir cuidadosamente todo el código, piensas en una mega arquitectura, piensas en patrones de diseño. No. El verde tiene que ser inmediato. La idea es que llegues al verde cuanto antes. Escribe el código más guarro que se te ocurra, no importa. Mientras sea el más rápido que puedes hacer para que ese test empiece a funcionar, es el paso idóneo. Ahí lo que tienes que centrarte es eso, simplemente pensar en cómo arreglar el test y puedes permitir todos los pecados en términos de desarrollo de software que quieras. ¿Por qué?
Puedes permitirlos porque después vamos a tener el paso de refactorización. En este paso es cuando nos encargamos de limpiar nuestro código. Aquí es cuando realmente ahora decimos, vale, ya he hecho esta guarrada, esta es la funcionalidad hecha, no me quedo aquí, no he terminado, quiero limpiarlo. Ahora pienso, sí, ¿cómo puedo sacar código de un sitio? ¿Cómo evitar que tenga código duplicado? Lo importante es que cambiemos todo el código que queramos sin cambiar en ningún momento el funcionamiento, porque el funcionamiento es lo que está probando nuestro test. Y además, no necesitas crear test nuevos. Si tú has creado ya un test, lo has arreglado y ahora simplemente estás cambiando código de sitio, no necesitas añadir un test nuevo porque hayas sacado un método a otro sitio y se llame de una forma diferente. Si tus tests siguen funcionando porque no has cambiado su comportamiento, ¿qué sentido tiene añadir tests nuevos? De esta forma, vamos consiguiendo poco a poco estar testeando nuestro comportamiento sin estar realmente asociando demasiado nuestros tests a nuestro código. ¿Y qué ventajas nos puede aportar este flujo de trabajo? Porque mucha gente cuando dice, vale, es Test Driven Development, es desarrollo dirigido por pruebas, vale, pero es que yo ya tengo un equipo que me lo prueba, o es que a mí me gusta más hacer los tests al final. Es que TDD no es solo una herramienta que nos ayuda a testear, nos ayuda a más cosas. Lo primero, nos ayuda a pensar primero qué queremos, nos obliga a que antes de ponerte a tirar código, pienses en qué quieres y en cómo quieres que se comporte. Porque yo creo que la mayoría de los desarrolladores, por lo menos, nos pasa que estamos deseando coger el teclado y empezar a escribir. No sabes todavía lo que tienes que escribir, no importa, pero quieres el teclado. Entonces, este paso te obliga a eso, a decir, espera, pero antes de escribir, escríbeme el test, que falle y que sepas cómo va a fallar. Ya te ralentiza un poco. Pero además, nos provee de un flujo muy rápido de feedback. Los vamos ejecutando cada vez y vemos, sigue verde, perfecto, no hemos roto nada. Ups, que de repente algo está rojo y no debería. Mejor deshago este cambio y miro por qué lo he roto. Porque significa que o bien un funcionamiento ha cambiado o bien me he cargado algo sin querer, que suele ser lo más probable. Nos sirven de documentación también. Lo veíamos antes, por ejemplo, con la herramienta de Gabe y Spock. Son herramientas que, como simplifican la legibilidad de los tests, permiten que yo mañana, si me incorporo a un equipo nuevo y necesito saber el funcionamiento de una parte, no necesito leerme todo el código, que muchas veces es bastante difícil. Porque cuando se lleva mucho tiempo un equipo trabajando en algo, la base de código crece bastante. Simplemente puedo ir a ver los tests y eso me va a dar una idea de al menos el comportamiento que tiene que tener. Luego ya podré ir viendo poco a poco cómo está implementada cada una de las partes. Pero simplemente leyendo los tests tengo una documentación que además cumple un valor fundamental y es que está siempre actualizada. Porque la documentación escrita corre a menudo el peligro de que la escribes hoy, mañana lo cambias y eso ya... A ver quién se acuerda de que había un documento en una carpeta compartida con 20 personas que hay que actualizar también. Pero esto no, porque si los vas ejecutando continuamente, en el momento en que cambies el funcionamiento, esto se va a chivar. De, oye, no, que esto lo has cambiado. Y también te ayuda a simplificar, porque yo creo que es otra de las tendencias que tenemos los informáticos a menudo. Y es que construimos unos castillos en el aire como nos dejen, se nos va de las manos la mitad de las veces. Entonces, como te ayuda a plantearte en un momento dado el rediseño, como tienes ese último paso, que es la refactorización, y dices, vale, a ver, ya lo tengo funcionando y ahora, ¿cómo puedo limpiarlo? Te obliga también a pararte a pensar y también te evita los pollaque. Pues ya que estoy tocando aquí, meto otro if por si acaso pasa esto. Y pues ya que estoy tocando aquí, meto esto otro. No, tienes que hacer lo mínimo para que tu test pase, ni más ni menos. Entonces te evita mucha complejidad innecesaria.
Y, por supuesto, también tenemos las ventajas de los test. Menos bugs, aunque que nadie crea que 0 bugs, porque yo sigo pensando que 0 bugs es una utopía. Y cambios más seguros, porque sabes que vas a tener rápidamente una herramienta que te diga, oye, que la has liado parda. Pero a menudo, cuando presentas esta herramienta, ahora hay gente que dice, ¡guau, me encanta! Voy a testearlo todo. Y por cada línea empieza a escribir un test y empieza a escribirlo todo asociado a cada método, a cada variable. Acabas haciendo tests muy pequeñitos, que en ocasiones está bien, pero en ocasiones acaba al final estando demasiado ligado tu código a tu batería de test y te lleva a que si yo quiero renombrar un método, me cargo simplemente por el hecho de renombrar un método interno que no afectaría a nada, te cargas 50 tests. Por eso me gusta esta frase de The Way of Testibus. Dice, el test es más importante que su tamaño. Piensa qué quieres testear cuando estás haciendo TDD. No pienses si quiero testear una clase, un método. Piensa en la funcionalidad que vas a testear. Limítate a eso y olvídate del tamaño, porque el tamaño no importa. Pero TDD, de nuevo, es algo que a menudo se explica y después dice, vamos a ponernos a hacer una cata. Para quien no conozca las catas, están, de hecho, basadas en las catas de karate, que seguro que sí que son más conocidas, y son ejercicios simplemente sencillos que nos permiten practicar habilidades y prácticas que vamos a necesitar cuando estamos haciendo desarrollo de código. Igual que una kata de karate, lo que es un ejercicio sencillo, repetitivo, para que consigas interiorizar y hacer más automático algo. Pues en el código hacemos lo mismo, hacemos ejercicios que nos van a permitir que luego, cuando nos encontremos con un problema similar, cuando estemos haciendo un desarrollo de software real, pues tienes esas herramientas ya un poco más interiorizadas. Entonces, esos ejercicios, lo que pasa es que la mayoría de las veces son ejercicios bastante fáciles. Vamos a hacer una calculadora. Vamos a hacer algo que imprima diferentes palabras. Venga, una partida de bolos. Son ejercicios muy concretos y a menudo bastante más sencillos que los problemas que te encuentras en la vida real. Entonces, luego llegas a una mega aplicación y aquí quise poner el ejemplo del framework Django, del que ya habló Yamil antes un poco. Llegas a una aplicación que tiene un framework Django y ya no te encaja tan bien el hacer TDD porque tienes el framework por ahí de por medio. ¿Y qué hago con él? Para quien no conozca mucho Django, pues un breve repaso de, por ejemplo, las capas que tenemos. Tú, que estás ahí con tu fabuloso Mac que en lugar de manzana tiene un corazón, y entras a una URL en tu navegador, eso se transforma en una llamada a unas vistas que usan unos modelos que están ligados a la base de datos y se utiliza el flujo inverso para devolverte a ti la información. Entonces, claro, todas esas capas son del framework. ¿Y dónde está tu lógica? ¿Qué pasa si mañana, en lugar de estar haciendo una herramienta web, estás haciendo una herramienta desktop, por ejemplo? O si decides migrar cosas a móvil, ¿vas a poder reutilizar cosas? ¿O está todo completamente ahí encajado con el framework y si quieres rehacer algo, tienes que rehacerlo todo entero? Es uno de los problemas que presentan este tipo de framework. Y es que a lo que ellos llaman modelo, realmente es una asociación a la base de datos. Pero cuando nosotros hablamos de modelo, queremos hablar de modelo de negocio. Queremos hablar de que si yo estoy haciendo una herramienta de Twitter, tengo el concepto de tweet, tengo el concepto de follower, tengo el concepto de timeline, tengo unos conceptos que en la web se verán de una forma, en el móvil se verán de otra, pero
cuyas interacciones son las mismas independientemente de en qué dispositivo o en qué entorno me encuentre. Entonces, ¿cómo podemos empezar a separar esas capas? Pues un ejemplo que tenemos se llama la arquitectura hexagonal. En este tipo de arquitectura, lo que hacemos es que lo que colocamos en el centro, dentro del hexágono, es nuestro negocio. Es ese tweet, ese timeline, ese follower. Y en el exterior es donde realmente colocamos las diferentes capas que nos daría Django, Rails, llámalo N. Ya me lo ha dicho muchos más que yo antes. Entonces, lo que hacemos es que tiramos de unos puertos que van a servir de enganche entre nuestro código de negocio, que va a ser reutilizable, que va a ser el mismo independientemente del entorno en el que yo me encuentre, y a través de ellos interactuará con diferentes adaptadores. Yo puedo tener, pues, un adaptador para un tipo de base de datos. Mañana migro a otro tipo de base de datos y solo tengo que cambiar ese adaptador. Resulta que cambio de web a mobile y me permite seguir interactuando con mi negocio, igual que hasta ahora. Y además puedo hacer test unitarios aislados a lo que es mi negocio, que es y va a seguir siendo el mismo, independientemente del entorno en el que me encuentre. ¿Y cómo podemos ir testeando las diferentes capas entonces? Pues como ya hemos comentado, como dentro de nuestro hexágono tenemos aislados nuestro modelo, nuestro suite, nuestra interacción entre followers, lo que implica decir que yo sigo a alguien, lo que implica decir que he creado una lista. Todas esas cosas están dentro y las podemos testear de forma aislada. Si en algún momento necesitamos interactuar con, por ejemplo, y ahora voy a una base de datos a buscar los followers que tiene. En ese punto podemos moquear los elementos externos con los que tenemos que interactuar. De esa forma evitamos que en nuestros tests más unitarios, más de negocio, tengamos dependencias de si estoy usando Rails, si estoy usando Django, si estoy usando RubyMotion, cualquier cosa. Es independiente mi negocio de eso y simplemente moqueo. Y además, si queremos probar ¿nuestro contrato qué es? Yo, por ejemplo, si voy a llamar a una base de datos, voy a utilizar una serie de métodos. En algún momento quiero también verificar que esos métodos se están llamando. Entonces, lo que podemos hacer es crear un adaptador diferente. Por ejemplo, los tests, cuando tienen que ir a una base de datos, son muy lentos. Entonces, si tengo que hacer muchos tests cargando una base de datos, que tengo que inicializarla, que tengo que leer, que tengo que borrar después, acaban siendo muy lentos. Yo puedo simplemente utilizar un adaptador diferente que cumpla el mismo contrato, que tenga los mismos métodos y que devuelva las mismas respuestas, pero que simplemente almacene las cosas en memoria, por ejemplo. Y entonces cuando yo le digo get followers, me devuelve una lista que tiene en memoria, no tiene que ir a leerla en ninguna base de datos externa. De esta forma, estamos agilizando nuestros tests y probando igualmente que las interacciones desde nuestro modelo hacia el exterior se cumplen. Y, por último, en algún momento también tendremos que hacer test end-to-end. En algún momento queremos probar, por supuesto, que si yo me meto en una página web y clico en un botón, eso desencadena una serie de acciones, como hemos ido viendo antes, por ejemplo, en la charla de GEP. Porque también necesitamos probarlo. Ahí ya probaremos con, por ejemplo, el adaptador real de, en este caso, el modelo de Django. Y también probaremos pues, con las vistas de Django, que todo se llama correctamente desde el principio hasta el fin.
Y así habremos conseguido vencer un poco también un antipatrón, que hay este precioso helado, que se suele dar al principio cuando alguien dice: yo quiero testear. Vale, quiero testear, pero como no sé bien hacer mis test, lo que hago es que hago mucho test manual, algo más de test de interfaz de usuario, algo menos, perdón, de test de interfaz de usuario, algo menos de integración y muy poquitos unitarios, porque realmente no soy capaz de hacer test unitarios porque no soy capaz de aislar realmente mi negocio. ¿Qué pasa con este antipatrón? Es muy lento. Los test manuales necesitas tener a una persona probando cada vez. Se le va a olvidar probar cosas seguro. Eso no escala. A medida que crece y hay más cosas que probar, vas a tener que seguir contratando a gente. Es la única forma de escalar. Además, los test de interfaz de usuario son muy lentos y muy frágiles, como veíamos antes. Cambias un class, mueves un div a un sitio u otro y se te han roto. Entonces, es mejor tener menos de esos y más tu core bien probado, siguiendo el patrón de la pirámide, donde lo que vamos a tener nuestra mayor base y la que nos va a dar más confianza de que nuestro negocio funciona bien, va a ser nuestra base de test unitarios. Después tendremos algunos tests que nos comprobarán la integración con las diferentes herramientas y, por supuesto, tendremos algunos tests end-to-end desde la interfaz de usuario para probar los que sean los happy paths, los caminos felices, aquellos en los que sabemos cómo va a funcionar y qué va a funcionar. Y no tenemos que probar todos los diferentes caminos desde la interfaz de usuario también, porque ya los habremos probado a niveles más bajos y no afectan a niveles más altos. Y, por supuesto, sí que siempre necesitamos algo de testing manual, porque hay pequeñas cosas, hay detalles, colores que son muy difíciles realmente de capturar, pero ya la cantidad de test manual que vamos a tener es mucho menor y nos va a permitir escalar mejor. Así que, bueno, como resumen, me gustaría que os quedarais pues, con esta respuesta que dio Ken Beck cuando alguien le preguntó por eso, pues, por el tamaño de los tests y qué hago, y cuándo tengo que hacer unitarios, cuándo tengo que hacer de integración, cómo se llama, que eso siempre es un lío. Entonces, la respuesta que dio fue para mí genial. Cuando tienes pensamientos grandes, entonces test grandes. Cuando estás pensando en algo pequeño, entonces test unitarios, test pequeños. No importa, el tamaño no es lo importante. Lo importante es que te centres en lo que quieres testear y que intentes aislar las cosas externas para mejorar tus tests y hacerlos más rápido. Y mis conclusiones son esas. Que el tamaño no importa, por lo menos aquí. Que cuando vayas a moquear cosas, lo hagas con cuidado, que está bien hacer mocks de esas partes que quedan en el camino, pero tengas cuidado de andar moqueando todo el rato tu código, porque eso te va a crear, si no, muchas dependencias en tus tests. Que también te centres en testear aquello que quieres preservar. Si estás haciendo unos cambios, una refactorización, no tiene sentido tener esos tests si estás haciendo un código temporal. Y también que no tengáis miedo a borrar lo que ya no se use. Porque cantidad de veces me encuentro código que está ahí comentado y dices, vale, y esto no es para Porsi ya están los controles de versiones, tienen el histórico, no lo dejes ahí, que solo estorba y añade mayor dificultad para controlar tu código después. Y ya está, si alguien tiene alguna pregunta.